Alquilé una casa embrujada por una ganga. El primer día que me mudé, la ducha se encendió sola. Grité furioso al aire. ¿Pagaste tú el agua? El chorro se cortó al instante. Pensé que eso era solo el comienzo. Pero al día siguiente, encontré 3 platos y una sopa en la mesa, junto con una nota. Costo de la comida, 25. Calculé rápido en mi cabeza, 3 platos y una sopa, con carne y verduras. Tenían una pinta excelente. En un restaurante de fuera, una comida así costaría al menos 50. A medias, 25. Me salió rentable. Cogí los palillos y tomé un trozo de cerdo estofado, brillante y reluciente. Me lo metí en la boca. Estaba tan bueno que casi me trago la lengua, mientras devoraba la comida. Farfullé hacia el aire: señora fantasma, qué tacaña es usted. Ya está muerta y sigue siendo tan miserable. Ábrase un poco, ¿no? El aire estaba en silencio. Solo se oía el sonido de mi masticación. Al terminar, eructé satisfecho y miré los platos grasientos. Me dio pereza y, a modo de prueba, amontoné los platos en el fregadero sin lavarlos. Quería ver hasta dónde aguantaba mi compañera de piso. A la mañana siguiente, me despertó un leve ruido de cacharros. Fui de puntillas hasta la puerta de la cocina. Vi los platos del fregadero relucientes y ordenados. Al lado, había otra nota. Esta vez no estaba escrita con sangre, sino con un bolígrafo negro normal: lavar los platos, 5 yuanes cada vez. Se paga a final de mes. Se me pasó el enfado. Qué cosa más rara. En mis 20 y tantos años, era la primera vez que veía un fantasma tan estricto. Mi curiosidad se despertó por completo. ¿Quiere guerra? Pues vamos. Dejé a propósito una bolsa de basura llena en la puerta, bloqueando medio camino. A ver si tiene narices de tirarla. Al día siguiente, la bolsa había desaparecido. Y en la puerta había un post-it: recadero, 10 yuanes. Esa noche trabajé hasta tarde. Llegué a casa arrastrándome, medio muerto. Iba a encender la luz, pero de repente la del salón se encendió sola. La luz era suave y no molestaba. Algo se me reblandeció dentro. Entonces, un papel cayó flotando de la pantalla. Dejarte la luz encendida, el recibo aparte. Vale, justo cuando empezaba a sentir calidez. Las palabras, el recibo aparte, me la rompieron en 1000 pedazos. Puse los ojos en blanco hacia el techo. Los días pasaban entre estas peleas absurdas. Poco a poco, fui conociendo el carácter de mi compañera fantasma. Se llamaba Subankin. Era maniática de la limpieza. Si dejaba los calzoncillos en el suelo, ellos solos saltaban al lavabo. También era maniática del orden. Si en mi estantería había un libro que no estuviera ordenado por altura, al día siguiente lo encontraba todo perfectamente colocado. Cocina de maravilla. Pero guardaba mucho rencor. Le dije una vez que la comida estaba muy salada, y me dio tofu hervido 3 días seguidos. También tenía una lengua afilada. Compré una camisa en oferta y me la probé frente al espejo. En el espejo aparecieron letras formadas por Bao: mal gusto estético. Mal gusto, y peor cartera. Me puse a saltar de rabia. Grité al aire: ¿a ti qué te importa? Un escorpio muerto que hasta para morir se paga a medias. Entonces, las letras en el espejo cambiaron a tal para cual. Empecé a acostumbrarme a su presencia. Incluso lo disfrutaba un poco. Al menos, ya no comía fideos instantáneos. Al menos, en esta ciudad fría y enorme, había alguien que me dejaba la luz encendida, aunque la luz se pagara aparte. Ese día vino a verme mi único hermano, Hiboxiao. Le avisé a Subankin con antelación. Va a venir mi hermano. Es un médica. Compórtate hoy. ¿Me oyes? Una revista se levantó de la mesa. En ella, escrito en grande: OK. Al día siguiente, en cuanto Hiboxiao entró, aspiró el aire de forma exagerada: Linfen. ¿Te ha tocado la lotería? ¿Has contratado a una empleada? Esta casa está tan limpia que no parece tuya. Es que he mejorado mis hábitos. Nada más decirlo, la tele, que estaba dando una película de acción, cambió de repente al canal de finanzas. Hiboxiao se asustó y pegó un brinco. Preguntó al aire: ¿por qué ha cambiado de canal? Será un mal contacto, dije con cara de póker, y volví a poner el canal anterior. Mientras charlábamos, el vaso que tenía Hiboxiao delante se deslizó 5 centímetros hacia el borde de la mesa. Joder, ¿qué coño? El vaso se ha movido solo. Con toda tranquilidad, volví a colocar el vaso en su sitio. No tengas miedo. Es un poco traviesa, pero cocina muy bien. Hiboxiao me miró aterrorizado, como si estuviera loco. Linfen, ¿estás muy estresado? ¿Estás alucinando? Suspiré, sabiendo que no podía explicarlo. Después de despedir a Hiboxiao, que se fue temblando, me senté en el sofá, algo desanimado. Entonces, la luz del salón se atenuó un poco, volviéndose más suave. Giré la cabeza hacia el enorme ventanal y una silueta alta vestida de blanco apareció por primera vez tan claramente ante mis ojos. Seguía siendo semitransparente, como una niebla andante, pero podía distinguir su largo cabello suelto sobre los hombros. Estaba limpiando meticulosamente la ventana que yo no había dejado limpia esta mañana, con una concentración y dedicación absolutas. Con una elegancia casi obsesiva. De repente sentí que las preocupaciones de mi amigo y la incomprensión del mundo entero ya no importaban. En esta inmensa ciudad, por fin tenía un hogar y un familiar muy peculiar.
Pero la buena racha no duró mucho. El frío del capital llegó hasta este humilde trabajador. Un correo gélido y unas líneas oficiales sin calidez alguna pusieron fin a mis 2 horas diarias de trayecto. Me sentí como basura desechada. Al llegar a casa, me cubrí la cabeza con la manta, dejando salir toda la resignación y ansiedad reprimidas durante tanto tiempo. Finalmente, en ese momento, decidí. No sé cuánto tiempo lloré, pero desde la sala llegaba débilmente una elegante música clásica. Era mi favorita, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Una vez, mientras comía. Se lo dije al aire, esta pieza es hermosa, siento que hasta los días más difíciles se pueden superar. Me soné la nariz y arrastrando los pasos salí de la habitación. En la mesa había un plato humeante de alitas de pollo con cola. Junto a él, una nota yacía en silencio con solo 2 palabras, ánimo. Finalmente, mis lágrimas traicioneras cayeron, no por la tristeza, sino por el calor. Por primera vez, le hablé en serio al aire, gracias, Subankin. En el aire pareció escucharse un leve suspiro. Después de llenar el estómago, encendí la computadora y empecé a enviar currículos como loco. Pero todos los currículos enviados se hundieron en el mar. De vez en cuando conseguía alguna entrevista, pero siempre me descartaban al final. Al ver que el saldo en mi tarjeta bancaria disminuía cada día, la ansiedad carcomía mis nervios y empecé a sufrir insomnio noche tras noche. Finalmente, recibí una notificación de entrevista de la empresa de mis sueños. Luego, saqué el único traje formal que guardaba en el fondo del armario. El día de la entrevista me levanté muy temprano, pero por los nervios. En la cafetería del edificio, al comprar el desayuno, me tembló la mano y un café americano hirviendo se derramó por completo sobre mi camisa. En ese instante sentí que el mundo se derrumbaba. Volví a casa hecho un desastre. Con ganas de morirme. Faltaba solo 1 hora para la entrevista, no tenía tiempo para comprar una nueva. ¿Tendría que rendirme así? Justo entonces, oí desde el baño el leve rugido de la lavadora al ponerse en marcha. Me quedé atónito. Corrí hacia allí y vi la camisa manchada de café dando vueltas dentro de la lavadora. 20 minutos después, la lavadora se detuvo. Se activó la función de secado. Pasaron otros 20 minutos y una camisa limpia, cálida, con un ligero aroma fresco, colgó de una percha invisible en la puerta de mi habitación. Me quedé mirando fijamente esa camisa renovada, como si estuviera soñando. Me cambié, salí disparado de casa y en el camino hacia la estación de metro era hora punta. Veía cómo los minutos pasaban uno tras otro. Estaba sudando de la angustia. Justo cuando me disponía a girar para tomar el autobús, la máquina de torniquetes frente a mí. De repente emitió un pitido, la luz verde se encendió y la barrera se abrió sola. Sin tiempo para pensar, me lancé como una flecha, subí al andén. Las puertas del tren que necesitaba tomar se estaban cerrando lentamente. Se me iluminó el corazón, justo en el instante en que las puertas iban a cerrarse. Algo pareció atascarse en la rendija, sonó una alarma estridente y las puertas se reabrieron. Me subí a trompicones. Dentro del vagón, jadeaba con fuerza, el corazón me latía desbocado. Todo era demasiado coincidencia, como si alguien me estuviera abriendo camino. Llegué a la empresa 5 minutos antes de que comenzara la entrevista. Sentado en la sala de espera, cada segundo era una tortura. Después de mucho tiempo, por fin llegó mi turno. Respiré hondo y entré en la habitación. 4 entrevistadores estaban alineados, con expresiones severas. Las palmas de mis manos sudaban de los nervios. La presentación que había preparado se me borró de la mente. Mi cerebro se bloqueó, justo cuando, avergonzado, deseaba que la tierra me tragara. Un bolígrafo negro sobre la mesa rodó de repente hasta mi mano. Instintivamente lo agarré, su tacto frío me calmó al instante. Bajé la mirada y vi que en el cuerpo del bolígrafo, talladas con un cuchillo, había 2 palabras diminutas pero claras, tranquilo. Mi corazón se serenó al instante. Esas 2 palabras fueron como una inyección de ánimo en mi cuerpo. Buenas tardes, señores entrevistadores. Me llamo Lin Fen. Esa entrevista fue la mejor que había dado nunca. Una semana después, recibí la notificación de ingreso en esa empresa. El día de la incorporación, lo primero que hice fue ir al supermercado a comprar un buen vino y muchos ingredientes frescos. Al llegar a casa, preparé una gran mesa de comida y llené 2 copas de vino. Levanté una de ellas, Subankin, esta copa es para agradecerte. Mi asistente de oro. La otra copa se movió ligeramente, emitiendo un claro tintineo. Como si me respondiera. Sonreí, pero tenía los ojos húmedos. Sabía que no estaba solo. Tenía un guardián invisible. Mi vida en convivencia con Subankin, después de recibir la nueva oferta laboral. Entramos en una armonía sin precedentes. Yo me encargo de ganar dinero para mantener la casa, y ella se encarga de que el hogar esté impecable y ordenado. Además, con su lógica de gestión, supervisa mis gastos y planifica mis finanzas. Incluso empecé a disfrutar de esta compañía única. Cada día al volver del trabajo, tengo comida caliente, cada mes, al cobrar el sueldo, tengo una directora financiera que me ayuda con el presupuesto. Cada vez que tengo un problema laboral, aparecen misteriosamente en mi escritorio libros y materiales relacionados.
Ella es como una mentora silenciosa, una ama de llaves todoterreno. Una extraña familiar, pero no sé nada de su pasado. A medida que nuestra sintonía aumenta, mi curiosidad crece. ¿Cómo murió realmente Su Ban-Kin? El informe vago en internet dice que murió accidentalmente por intoxicación con gas, pero algo no me cuadra. Intento preguntarle. Su Ban-Kin, ¿cómo moriste realmente? La luz de la habitación parpadea una vez. Parece querer expresar algo, pero está atrapada por alguna fuerza y no puede transmitir información clara. Cuanto más intensa es su reacción, más sospecho. Finalmente, decido investigar desde la casa. Busco a la agente inmobiliaria que me alquiló la casa, Zhou Manli. La cito en un restaurante cercano, con la excusa de consultar sobre la renovación del contrato. Zhou Manli sigue siendo tan cálida y amable como siempre. Señor Lin, ¿está cómodo en la casa? La ubicación es buena, el diseño también. Aunque hubo un incidente antes, la gente común no puede soportarlo, pero viéndolo con tan buen semblante. Sabía que usted no tendría problemas. Sí, está bien. Solo tengo curiosidad. ¿Qué pasó realmente antes en esta casa? Busqué en internet y encontré una noticia muy vaga. Que dice que el propietario falleció accidentalmente. Eso es cosa del pasado, un accidente. Joven, no piense demasiado. Quédese tranquilo. La casa tiene buen feng shui. Mire, desde que se mudó, ya cambió a un mejor trabajo. Esto es un cambio de suerte. Ella desvía hábilmente el tema, insistiendo en que no piense demasiado. Su calidez, a mis ojos, tiene un tono extraño e incongruente. Una agente normal solo se preocupa por el alquiler y el contrato. ¿Por qué se preocupa tanto por mi salud mental y me impide a toda costa conocer el pasado de la casa? Tras intercambiar cortesías, me despido de Zhou Manli. Pero este encuentro no solo no disipó mis dudas, sino que elevó mi alerta al máximo. Esa noche, tuve un sueño que me aterrorizó. Estaba en medio de una densa niebla blanca, sin poder ver mi entorno. Escucho una voz familiar pero extraña discutiendo acaloradamente. Es Su Ban-Kin, Zhou Manli, ¿estás loca? Te consideraba mi amiga, ¿y te atreves a tocar ese dinero? Ban-Kin, ayúdame una vez más. La última vez, te prometo que taparé el agujero. Imposible. Es dinero de los clientes, esto es un delito. Entonces me estás obligando a morir. La discusión se vuelve más intensa, y finalmente escucho un golpe sordo y el sonido de algo cayendo al suelo. Luego, todo queda en silencio. Me despierto sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Y la espalda helada. Ese sueño fue demasiado real. Zhou Manli, en el sueño, Su Ban-Kin pronunció ese nombre. Enciendo la luz y noto que la puerta del estudio está entreabierta. Recuerdo haberla cerrado bien antes de dormir. Entro y veo que el cajón inferior del escritorio, que siempre estaba cerrado con llave, ahora está abierto. Dentro yace tranquilamente un diario de cuaderno negro de cuero. Mi corazón da un vuelco. ¿Es Su Ban-Kin quien me guía? Con manos temblorosas, abro el diario. La mayoría del contenido trata sobre inversiones financieras y asuntos cotidianos. Ojeo rápidamente, y finalmente, en la segunda mitad del diario, encuentro un nombre que aparece con frecuencia. Zhou Manli. El diario registra que Su Ban-Kin y su socia comercial colaboraron en un proyecto de inversión. Más tarde, descubrió que Zhou Manli, a sus espaldas, había malversado una gran suma de dinero para especular con criptomonedas de alto riesgo. El resultado fue una pérdida total, dejando un enorme agujero financiero. Su Ban-Kin escribió en el diario. No puedo creer que Zhou Manli hiciera esto. Años de confianza no valen nada frente a la codicia. Debo hacerla responsable de sus actos, sin importar las consecuencias. Esta fue su última entrada. Mi sangre se congela al instante. Cojo el diario y vuelvo a la sala, y, dirigiéndome al aire, pregunto con voz temblorosa. Su Ban-Kin, ¿fue Zhou Manli quien te mató? Apenas termino de hablar. La lámpara de araña del techo comienza a balancearse violentamente, y el reloj de pared cae al suelo con un sonido estridente de rotura. La temperatura de toda la habitación desciende abruptamente. Es la reacción más fuerte que jamás he visto, pero confirma todas mis sospechas. Su Ban-Kin no murió por accidente, sino que fue asesinada. Y el asesino que sigue impune. Es esa agente inmobiliaria que me sonríe con tanta amabilidad. La verdad es como un cuchillo afilado helado, que atraviesa la fachada de mi vida pacífica. Miro este hogar que Su Ban-Kin mantiene impecable. Por primera vez sentí el significado de escalofrío. No podía quedarme de brazos cruzados. Lin Fen. No puedes enviarlo, Su Ban-Kin. Tranquila. Te ayudaré a enviarla al lugar que le corresponde. Tomé una respiración profunda y comencé a hacer un plan. Necesito pruebas. El diario es una pista importante, pero no es suficiente para condenarla. Necesito que Zhou Manli muestre su talón de Aquiles. Así que fingí interés en inversiones financieras, con la excusa de consultar a un experto. Volví a contactar a Zhou Manli. Esta vez la cité en un café al aire libre ruidoso, y activé la grabación de audio de mi teléfono con antelación. Hermano Lin, eres realmente ambicioso. Acabo de cambiar de trabajo y ya estoy pensando en finanzas. No hay remedio, le tengo miedo a la pobreza. Sobre todo porque tú, hermana Zhou, tienes buen ojo. Me recomendaste una casa tan buena que cambió mi suerte. Hablando de eso, todavía tengo curiosidad.
La dueña original de esta casa, la señorita Su, oí que en vida también era una élite financiera. ¿Ella también invertía? Miré fijamente los ojos de Zhou Manli, cuando mencioné el nombre Su Banqin. Sus pupilas tuvieron una contracción casi imperceptible. Sí. La señorita Su era excepcional. Lástima, el cielo envidia a los talentos. Recientemente en casa. Encontré algunos diarios y notas que dejó. Hay muchos términos técnicos que no entiendo. ¿Podrías echarles un vistazo? Lancé el anzuelo adecuadamente. La expresión de Zhou Manli finalmente tuvo un sutil cambio. Mientras sostenía el café, tembló. Diarios. Es mejor que no miremos las pertenencias personales de otros, hermano Lin. ¿No te ha pasado nada extraño en esa casa? ¿Cosas extrañas? ¿Por ejemplo? Su voz se volvió muy baja, con un rastro de indagación en sus ojos. Por ejemplo, oír sonidos a medianoche. O que los objetos se muevan solos. Mi corazón se hundió. Me estaba probando. Probando si sabía o no de la existencia de Su Banqin. No he tenido nada. Duermo muy bien. Quizás mi horóscopo es muy fuerte. Esa comida. Ambos nos estuvimos tanteando, pero ninguno obtuvo la respuesta que quería. Desde ese día, sentí que unos ojos invisibles me observaban. De camino a casa después del trabajo. Sentía pasos a una distancia media detrás de mí, pero al girarme no había nada. Los fenómenos paranormales en casa también se volvieron hostiles. Ya no era el orden de las tareas domésticas ni la considerada luz encendida. En la madrugada llegaban sonidos de afilar un cuchillo desde la sala, una y otra vez, escalofriantes en la noche silenciosa. En el espejo del baño aparecía de repente una huella de mano roja sangre, como si alguien acabara de luchar por salir de allí. Sabía que no era obra de Su Banqin. Las apariciones de Su Banqin tenían un sentido de orden. Y una ternura extraña. Estas estaban llenas de pura malicia e intimidación. Quizás Zhou Manli había usado algún método. O buscado a alguien para fingir ser fantasmas, con la intención de asustarme y que me fuera. Tenía miedo. Miedo de que yo descubriera algo que no debía en las pertenencias de Su Banqin. Una noche, me desperté de una pesadilla y vi en la ventana del dormitorio una capa de niebla fina. Sobre la niebla, varias palabras se estaban formando lentamente. Era Su Banqin. Usó todas sus fuerzas para escribir 3 palabras: peligro, vete. Su escritura ya no era tan firme como antes, sino torcida, como si estuviera a punto de desvanecerse. Mi corazón se apretó con fuerza. Me estaba protegiendo, aunque ella misma estuviera atrapada aquí. Lo primero que pensó fue que yo saliera de este peligroso remolino. Caminé hacia la ventana. Limpié las 3 palabras con la mano, y mirando el frío vidrio, dije en voz baja pero firme: esta es nuestra casa. Quien debe irse son los otros. Al día siguiente, pedí permiso y me quedé en casa. Compré en línea varias cámaras miniatura disfrazadas de cargadores y adornos. Una apuntando a la puerta principal, otra en la esquina de la sala, y otra escondida en la estantería del estudio. Al tercer día de instalar las cámaras, Zhou Manli llamó. Hermano Lin, ¿estás en casa? Últimamente la compañía de gas está haciendo inspecciones de seguridad por la zona. Como agente, necesito acompañarlos. Para verificar las tuberías. ¿Cuándo te vendría bien? Revisar las tuberías de gas. Qué buena excusa. Le permitía entrar a la casa con legitimidad y además preparar su próximo plan. Contuve la rabia en mi corazón. Está bien, hoy justo estoy en casa. Puedes venir cuando quieras. Colgué el teléfono y de inmediato dejé un mensaje para Su Banqin. Escribí en una nota adhesiva: ella viene. Actúa según la situación. Después de escribir, puse la nota en el lugar más visible de la sala. Media hora después, sonó el timbre. Vi a Zhou Manli a través de la mirilla, abrí la puerta y la invité a entrar fingiendo calidez. Hermana Zhou, gracias por molestarse. No es molestia, por la seguridad de los inquilinos. Su mirada no se detuvo desde el momento en que pisó la casa, como una serpiente venenosa. Escudriñando la sala, el comedor, el balcón, y finalmente, su vista se posó en la puerta cerrada del estudio. Fingía revisar la cocina de gas y el calentador de agua, golpeteando aquí y allá, pero su mente no estaba allí. En ese momento, una de las sillas del comedor a su lado se deslizó repentinamente medio metro hacia atrás. ¿Quién? Zhou Manli se giró pálida de miedo, pero la sala estaba vacía. ¿Qué pasa, hermana Zhou? Nada, probablemente fue un espejismo. Intentó aparentar calma. Pero un fino sudor frío brotó de su frente. Esto confirmó su mala conciencia, alguien que no ha hecho nada malo. No se asustaría tanto por una silla que se mueve. Voy al baño. A través del espejo. En la esquina de la sala, observé fijamente sus movimientos. Dio 2 pasos. Pero de repente cambió de dirección y caminó sigilosamente hacia el estudio. Allá va. Su objetivo son las pertenencias de Su Banqin en el estudio. Mi corazón se subió a la garganta. Justo cuando sus dedos iban a tocar el pomo de la puerta del estudio, ¡bam! La bombilla del baño explotó de repente, seguida del grifo del lavabo, la ducha y la cisterna del inodoro. Todos los lugares que podían echar agua se abrieron al mismo tiempo. Zhou Manli soltó un grito escalofriante y retrocedió a trompicones desde la puerta del estudio. Corrí hacia ella, fingiendo estar más asustado que ella. ¿Qué pasa, hermana Zhou?
Esta casa. Por allá. ¿Qué ocurre? Ay, suele pasar a menudo, uno se acostumbra. Quizás el cableado está viejo. Zhou Manli salió del baño desastroso y volvió a mirar la sala extrañamente silenciosa. Joven Lin, ya veo que las tuberías están bien. Tengo asuntos en la empresa. Mejor me voy. Casi huyendo hacia la puerta, se calzó los zapatos de cualquier manera. Cuando abrió la puerta y se giró para salir, me lanzó una mirada, ya sin ningún disimulo. Fría y venenosa, con un asesinato sin tapujos. Sentí un escalofrío. Pero no aparté la mirada, la enfrenté con calma. La puerta se cerró de golpe, y me apoyé contra ella exhalando un largo suspiro. La silla del comedor cayó silenciosamente al suelo, fui a recogerla. He ganado la primera ronda. Encendí el móvil de inmediato para revisar la grabación de la cámara. El vídeo mostraba claramente a Zhou Manli dirigiéndose furtivamente al estudio. Y su última mirada llena de asesinato. Otra prueba más, pero sé que este fracaso de provocación solo la volverá más loca. La próxima vez, no tendrá ningún disfraz. La tormenta llegó más rápido de lo que imaginaba. Tras el fracaso de su provocación, Zhou Manli se arrancó por completo la máscara de hipocresía. Sabía que la casa no estaba limpia, y decidió aprovechar eso para dar la vuelta a la situación. Repetiría su antiguo truco. Haría que yo también muriera en un accidente cuidadosamente planeado, intoxicación por gas. A las 2 de la madrugada, me despertó un fuerte golpe sordo en la sala, como si alguien hubiera saltado desde el balcón y hubiera hecho ruido al caer. Es Zhou Manli. Contuve la respiración, me levanté sigilosamente de la cama. Y me escondí detrás de la puerta del dormitorio, espiando por la rendija. Una sombra se movía lentamente en la sala, llevando una bolsa de herramientas, y se dirigía directamente a la cocina. Mi corazón latía con fuerza, casi saltando de mi garganta. Me obligué a calmarme, cogí el móvil de la mesilla. Bajé el brillo de la pantalla al mínimo, y con dedos temblorosos, marqué el 112. En el instante en que se conectó la llamada. No hablé, solo puse el auricular hacia la sala. Era una técnica de supervivencia que había visto. Llamar en silencio, el operador asume que estás en peligro y localiza la señal. Hecho esto, abrí rápidamente la IP de la cámara y activé la transmisión en directo. Y luego envié el enlace de la transmisión, junto con un mensaje de socorro preestablecido, a mi amigo Hiboxiao con un solo clic. Hiboxiao dijo, si me pasa algo, esto será la prueba. No llames a la policía, espera a que te contacten. Tras enviar el mensaje, apreté el móvil con fuerza, escondido tras la puerta. Sin moverme ni un ápice. En la sala, Zhou Manli ya había llegado a la entrada de la cocina, iba a entrar a manipular algo. Justo cuando empujaba la puerta de la cocina, un ruido extraño, un fuerte golpe. La puerta de la cocina se cerró de golpe frente a ella. Zhou Manli se sobresaltó por lo inesperado, pero reaccionó enseguida. Y empezó a golpear la puerta frenéticamente. Abre la puerta. ¿Quién está ahí? Sal de ahí. Puedo ver a través de la puerta. La figura de su banquín estaba más tenue que nunca, como una voluta de humo a punto de ser dispersada por el viento. Podía sentir que el simple hecho de cerrar y bloquear esa puerta ya había agotado la mayor parte de su fuerza. Estaba usando su propia existencia para ganarme tiempo. Zhou Manli no podía abrir la puerta y empezó a golpear la vieja puerta de madera con patadas. La puerta emitió un gemido de rendición. La figura de su banquín, con cada impacto, se volvía más transparente que el anterior. Vi como su contorno, antes nítido, comenzaba a difuminarse y desvanecerse. Mi corazón se apretó como si una mano invisible lo estrujara. De repente, todo el miedo desapareció, reemplazado por una furia incontenible hacia Zhou Manli. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron en la sartén de hierro que usaba para hacer ejercicio, en un rincón. Corrí hacia ella, agarré la pesada sartén y la sujeté con ambas manos con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando escuché un estruendo. Zhou Manli había derribado la puerta de la cocina de una patada. Salió disparada como una bestia enfurecida, con los ojos inyectados en sangre. Me vio a mí. Vio la sartén en mis manos. Mocoso estúpido, ¿todavía piensas resistirte? Hoy van a morir los dos. Se abalanzó sobre mí, cuchillo en mano. Pero yo no retrocedí. Al contrario, cargué contra ella y con todas mis fuerzas, levanté la sartén. Y se la estampé en la cabeza con todas mis fuerzas. Se oyó un golpe sordo y ensordecedor, y Zhou Manli cayó al suelo sin sentido. En ese mismo instante, por el rabillo del ojo, vi como el último y tenue destello de la figura de su banquín se desintegraba por completo en diminutas motas de luz, disipándose en el aire. Ella se había ido. Se había ido de verdad. En el aire, una nota de papel cayó lentamente hasta posarse a mis pies. En ella reconocía su letra familiar, pero con un dejo de ternura que nunca antes había sentido. Fue como si me hubieran vaciado de toda mi fuerza de golpe. La sartén se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo metálico. Caí de rodillas. Miré aquella factura ensangrentada, y las lágrimas brotaron incontenibles, pero ni un solo sonido pudo escapar de mi garganta. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba.
Estábamos a salvo, pero mi mundo se había quedado vacío. La policía llegó a tiempo y arrestó a la inconsciente Zhou Manli. A mí me trataron como a un héroe por haber vencido al maleante. Me envolvieron en una manta y me llevaron a la comisaría. La grabación de mi teléfono móvil, los vídeos de las cámaras de seguridad de la casa y el enlace de la retransmisión en directo que había enviado a mi amigo Jibo Xiao, se convirtieron en las pruebas de hierro que clavaron a Zhou Manli en el patíbulo de la justicia. En la sala de interrogatorios, frente a una amable agente de policía, conté todo lo sucedido. Mencioné también cómo, en esta ocasión, la puerta del apartamento alquilado se había cerrado sola justo a tiempo, dándome el margen para pedir ayuda y contraatacar. Debe ser que el espíritu del anterior propietario me protege desde el cielo, dije. La agente no indagó más. Solo me dio unas palmaditas comprensivas en la mano. Con esas pistas, la policía pronto encontró una brecha en el caso contra Zhou Manli. Sus registros de llamadas telefónicas, sus movimientos bancarios y sus transferencias de fondos a un casino ilegal, todo apuntaba claramente a un hecho, años atrás. Tras fracasar en la bolsa, no solo había malversado los enormes fondos de su cliente, Su Banking, sino que también había contraído una deuda de juego colosal. Cuando Su Banking la descubrió y le exigió que se entregara a la policía, ella, viéndose acorralada, decidió matarla para silenciarla. Primero, durante una discusión con Su Banking, la golpeó con un objeto contundente dejándola inconsciente, y luego simuló una fuga de gas, creando la escena de un accidente perfecto. Durante todos estos años, mantuvo su fachada de agente inmobiliario para vigilar esta casa, temerosa de que algún inquilino pudiera encontrar algún indicio. Cuando sospechó que yo podría haber establecido algún tipo de conexión con Su Banking, decidió matarme, intentando usar el mismo método para convertirme en el nuevo secreto de esta casa. Unos días después, todos los principales medios de comunicación cubrieron la noticia del inesperado esclarecimiento de este homicidio sin resolver, que llevaba años durmiendo. Por fin, el nombre de Su Banking ya no estaba ligado a esa ridícula etiqueta de muerte accidental. Se había hecho justicia. Sentado en un taxi, mientras miraba la noticia en mi teléfono, solté un largo suspiro. Era un sentimiento de alivio, pero sobre todo de vacío. Regresé a aquella casa. Regresé a ese lugar que ella y yo habíamos llegado a llamar hogar. Al abrir la puerta, todo estaba limpio y ordenado. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales impolutos. Todo seguía exactamente igual que cuando me fui. Cada rincón llevaba su huella. Los libros perfectamente alineados, el suelo reluciente. Los condimentos en la cocina, cada uno en su sitio, claramente clasificados. Pero yo sabía que ella ya no estaba allí. Ya no habría más notas pidiendo dividir el costo de la comida a medias. Ya no habría más luces encendidas con el aviso de cálculo aparte de la electricidad, ya no habría más. Aquella figura borrosa con su vestido rojo planchando mi ropa en medio de la noche. Por primera vez, sentí una soledad y una tristeza tan inmensas que me asfixiaban. Caminé hacia el sofá y abracé el cojín donde ella solía sentarse. Empecé a ordenar la habitación. Pensé que, como ella era tan pulcra, no podía dejar esto hecho un desastre. Mientras ordenaba el estudio, debajo de ese diario encontré otro cuaderno negro. Era el cuaderno de cuentas entre ella y yo. En él estaban anotadas una por una todas las deudas. Yo pasaba las páginas noche tras noche, riendo y llorando. Esa tacaña llegó a la última página. Pensé que sería el total de lo que debía, pero no era una factura. Era una línea de texto, escrita con un bolígrafo negro. Ya hace tiempo que estoy indispuesta. Pero con una dulzura que yo nunca había notado. Mis defensas se derrumbaron por completo al ver esas palabras. Me agaché en el suelo abrazando ese cuaderno y lloré como un niño abandonado por el mundo entero. Seguí yendo a trabajar a esa empresa con la que siempre había soñado. Cada día, en la celda del edificio de oficinas, interpretaba a un adulto emocionalmente estable. Nadie sabía por qué clase de infierno de vida y muerte había pasado. Tampoco nadie sabía que había perdido a alguien tan importante. No me mudé. Jibo Xiao me lo aconsejó varias veces. Decía que este lugar me afectaba demasiado. Que debía cambiar de entorno y empezar de nuevo. Me negué. Dije que aquí era mi hogar. Empecé a seguir inconscientemente las reglas que Su Banking y yo teníamos. Después de comer, lavaba los platos inmediatamente. Los secaba y los volvía a guardar en el armario. Cuando la bolsa de basura se llenaba, la tiraba sin demora, nunca la dejaba pasar la noche en la puerta. Empecé a aprender a cocinar. Aunque me salía muy mal, insistía en hacer comida para 2 personas. Ponía la otra ración en el asiento vacío de enfrente y entonces hablaba sin parar al aire. Contándole el cliente absurdo que había tenido hoy en la empresa, el premio del proyecto que había ganado. Sabía que ya no habría respuesta, que ya no aparecerían palabras burlándose de mi gusto en el espejo. Ni sonaría música clásica cuando estuviera triste, pero seguía aferrado a esas costumbres. Como si así ella nunca se hubiera ido. Empecé a trabajar como un loco, más duro que nunca. Conseguí varios proyectos importantes, me ascendieron y me subieron el sueldo. Mi carrera despegaba. Mis compañeros decían que parecía otra persona, frío y sereno, como una máquina incansable.
Solo yo sabía que quería que ella lo viera, quería que ella supiera. Que realmente estaba viviendo bien. Fui al cementerio de las afueras y encontré la tumba de Subankin. En la foto parecía más joven de lo que imaginaba. Llevaba un vestido rojo, con rasgos finos y delicados. Y una sonrisa casi imperceptible en la comisura de los labios. Era una mujer muy guapa. Dejé un ramo de crisantemos blancos frente a la tumba. Luego saqué de la mochila una factura impresa en papel A4 y la prendí fuego en el incensario. Subankin, está todo saldado. En la próxima vida, invito yo. Las llamas iluminaban mi rostro. Sonreí, pero las lágrimas cayeron. Después de hacer todo eso, creí que la historia entre ella y yo había llegado a su fin. Hasta aquel día. Por un proyecto urgente, trabajé hasta muy tarde. Llegué a casa arrastrando un cuerpo agotado. Abrí la puerta. Todo estaba a oscuras. Por costumbre. Busqué el interruptor en la pared. Clic. La lámpara de pie del salón, tan familiar, se encendió. Una luz cálida y suave. Me quedé paralizado. Mi mirada se deslizó lentamente hacia la mesa del comedor. Sobre la mesa había un vaso de leche humeante. El vapor blanco se elevaba lentamente bajo la luz. Mi mente se quedó en blanco. Me quedé tieso como una estatua en el recibidor. Sin atreverme a moverme, ni siquiera a respirar. Todo lo que veía era tan familiar. Y a la vez tan irreal. ¿Era una alucinación? Mi corazón, después de tanto tiempo en silencio, empezó a latir con violencia de nuevo. Con cautela, casi en un susurro. Temblando, grité, Subankin. Miraba junto al vaso de leche. En la nota adhesiva que solía usar para dejarle mensajes, algo parecía estar apareciendo lentamente. Contuve la respiración. Fijando la vista en aquel pequeño papel amarillo. Una línea familiar, escrita con bolígrafo negro, se iba mostrando letra por letra con claridad. Gastos de luz, 5 yuan. Leche, 15 yuan. Liquidación a fin de mes. Mis lágrimas, al ver aquello de liquidación a fin de mes, se desbordaron al instante. Ya no pude contenerme. Lloraba y reía a la vez. Ya no pude contenerme. Ya no pude contenerme. Tú, Subankin. Tacaña, agarrada. Bajo la luz. La figura que tanto añoraba día y noche se materializó brevemente, más nítida que nunca. Aunque seguía siendo semitransparente, podía ver claramente que llevaba un vestido blanco. Con una sonrisa familiar y cariñosa en el rostro. No dijo nada, pero su mirada lo explicaba todo. Aquel día, su sacrificio desinteresado no la hizo desvanecerse por completo. Simplemente agotó todas sus fuerzas, sumiéndola en un estado similar al sueño. Fue mi anhelo hacia ella. Mi perseverancia en vivir día tras día, mi obstinación por mantener intacto este hogar, esos pensamientos tan intensos. Que, como una energía inagotable, la fueron despertando poco a poco de su letargo. ¿Por qué no te vas? Tu rencor ya se ha purificado. Puedes ir al lugar al que perteneces. Ella no respondió directamente. Su figura flotó hasta el mueble zapatero del recibidor y señaló la puerta del armario. Confundido, me acerqué y abrí el armario. Junto a mis zapatillas deportivas y de lona, descansaba silenciosamente un par de zapatillas de mujer nuevas, que nunca había visto antes. Eran las que compré sin saber por qué la última vez que fui al supermercado. En ese momento no entendía por qué las compré, solo sentía que a esta casa le faltaban esas zapatillas. La vida parecía haber vuelto al punto de partida. Pero todo era completamente diferente. Miré su sonrisa resignada y también me eché a reír. Sí, ¿para qué irse? Este es su hogar, y yo soy su familia. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, e iluminando también a dos almas que se apoyaban mutuamente. Seguiremos siendo la familia más especial el uno para el otro, escribiendo nuestra historia de convivencia en esta bulliciosa ciudad. Y por supuesto, ese libro de cuentas dulces que nunca podremos cuadrar.